Hola, muy buenas noches a todos en la sala de Venezuela hasta los tuétanos. Gracias por esta nueva oportunidad de conversar con ustedes. Sí, quisiera darles primero una pequeña introducción porque quiero conversar con ustedes sobre lo que ya a todas luces se hace cada vez más evidente, que es el legado de Chávez, los logros de la revolución. Entre los logros de la revolución tenemos esto que estamos viviendo hoy. Somos un narcoestado. Ese es el principal de los legados de Chávez. Minó tanto a la sociedad venezolana, la llevó a lugares tan vergonzosos, que esto es lo que tenemos hoy. Un narcoestado. No es el escándalo de que la familia presidencial esté envuelta en narcotráfico, si a eso le podemos llamar familia y si le podemos llamar presidencial. El asunto es que cada estadio del país está vinculado en un proceso que tiene referencia al narcotráfico. Y esto no es nuevo. No es nuevo y es que más dolor nos tiene que dar. Ayer, ante el escándalo que vio luz ayer, yo coloqué en mi timeline un cuadro. Es un cuadro publicado por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos en el 2008. En ese cuadro aparecen tres personajes vinculados directamente a narcoterrorismo con la FARC. Está el hoy gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, el hoy gobernador de Guárico, Rodríguez Chacín, y el gran héroe rescatado de las Antillas holandesas y candidato a diputado democráticamente por el estado Monagas, el Pollo Carvajal. Eso lo publicó la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, indicando los contactos de esa gente con el narcoterrorismo colombiano. Y aquí nadie le paraba la más mínima pelota a esa realidad. Tanto así que esos dos hombres fueron gobernadores electos, avalados por la institucionalidad democrática que le brinda la oposición colaboracionista bajo un sistema de control político en el cual vivimos. Quiero llegar rápido allí, quiero llegar a ese control político para poder entender, que entiendan todos lo que es de verdad un régimen. Nosotros vivíamos en un régimen pseudodemocrático, igual que hay países que viven bajo un régimen monárquico, hay países que viven bajo un régimen dictatorial, y nosotros vivimos bajo un régimen comunista con una oposición colaboracionista. Y eso es lo que hace al régimen. Vivimos bajo ese estado donde la oposición y el régimen bailan un vals perfectamente acompasado que ha hecho posible que hayamos vivido esta desgracia durante más de 15 años. Llevamos 15 años viviendo el mismo escándalo de ayer. No es que haya sido el hecho de que los sobrinos, el hijo de Cilia lo hayan agarrado con la cantidad de droga que lo hayan agarrado. Vamos un momento al 2005, 2006. Un hombre que no es santo de mi devoción y no le aconsejo, no creo que pueda tener ningún tipo de referente positivo hacia él. Era magistrado de la República gracias a la revolución y gracias al aval que le dio la oposición al dejar pasar la ley orgánica del TSJ. Ese hombre, Luis Velázquez Alvaray, llegó al TSJ y fue magistrado de este país. Y ese hombre sintió su oportunidad de brillar más arriba y de deslastrarse de las cochinadas que había hecho toda su vida, y decidió decir que el vicepresidente de aquel entonces era un narcotraficante y un asesino. El vicepresidente de aquel entonces es José Vicente Rangel, uno de los principales asesores de la oposición junto a Luis Michelena. Luis Michelena, primer ministro del Interior de Chávez, padre político de Hugo Chávez, padre fundador de la desgracia que estamos viviendo hoy, el cual sigue rigiendo los destinos de la oposición legítima del país.
Entonces lo que nosotros estamos viviendo no es algo nuevo, lo que estamos viviendo es algo que es viejo, que tiene muchísimo tiempo y que gracias a Dios la gente está abriendo los ojos frente a esta realidad. Y dejemos un rato de mirarla como chiste y empecemos a verla muy en serio. Es el país que se nos fue al demonio por estar haciendo de todo un chiste, por estar haciendo de todo un jueguito y por no mantenernos firmes frente a una realidad. Nosotros acabamos de pasar por una serie de escándalos recientes que son las acusaciones, los señalamientos directos a quien funge hoy como presidente de la Asamblea Nacional, quien ya estuvo en la vicepresidencia de este país, que ha pasado por la mitad de los cargos ministeriales y fue hasta gobernador de un estado. Diosdado Cabello vivió escándalos que los llevaron a picos impresionantes, donde la gente estaba muy clara sus vinculaciones con los negocios más oscuros y más dañinos que le hacen a la juventud del planeta. Pero no, ese escándalo también se dejó pasar porque hubo otro que le dio hambre de parlamentaria y inventó una huelga, y hubo otro y así, lo que quiero es que no somos como país, no estamos conscientes del daño que le estamos haciendo al país, porque distraemos nuestra atención constantemente en un escándalo tras otro escándalo, escándalos que son perfectamente coordinados por el gobierno y por una oposición pretaporté, una oposición que le sirve, y es lo que hace que exista de verdad el concepto de régimen. Usted no tiene alternativas en ese régimen. La oposición viste al régimen que ejerce gobierno, a la parte del régimen que ejerce gobierno de democracia, y la parte que ejerce gobierno, la cual es un proceso tiránico comunista, reviste a esa oposición de oposición legítima. La mantiene en un juego político constante y le permite seguir medrando junto con él en las arcas del Estado, en lo poco que va quedando de las arcas del Estado, para que puedan seguir sobreviviendo, medrando en esas cosas que llaman espacios conquistados, en esos curules próximos a rifarse, porque quien que se llega ahí por elección, no, ya hubo rifas previas para ponerlos en los puestos salidores, en los puestos acordados. Entonces, frente a esos curules que están próximos a rifarse, que frente a las posibilidades de obtener una alcaldía, el gran negocio de una alcaldía, o el gran nombre que brinda una gobernación, ese espacio sigue siendo un juego muy interesante para una oposición que ideológicamente comulga con el gobierno, que ideológicamente plantea los mismos hechos. Quiero traerlos de nuevo a ese legado que tanto gobierno como oposición quiere imponernos a nosotros, a esos logros de la revolución que tienen al país como nos tiene, en la lona, y nos quieren seguir manteniendo en la lona. No es solo por la conquista electoral del supuesto voto chavista que encontramos a la esposa de Leopoldo, a la mamá de Leopoldo, al flaquito, a todos los miembros de la MUD, rindiéndole culto al legado de Chávez. No es la conquista miserable del voto, es algo mucho peor. Nos quieren poner una losa encima, que vivamos bajo la sombra de un genocida comunista que dejó al país en la ruina, como si eso fuese algo que tuviese algún valor, un valor digno de mantener en el aire, de refrescar, de enaltecer a una sociedad. Hoy lo vemos en la sociedad argentina, y quiero colocarles a ustedes un ejemplo que me duele mucho, porque es justo el reflejo de la eventual salida de Argentina de su realidad. El candidato argentino, Mauricio Macri, el cual a todas luces es un referente de real oposición frente a lo que hizo el gobierno kirchnerista, tiene que vivir también bajo la losa de Perón. Él tiene que, hace una semana y pico, inaugurar una nueva plaza con otra nueva estatua de Perón, y ahora tiene que admitir que las privatizaciones hechas bajo el gobierno de Kirchner no van a ser revertidas porque así lo hubiese deseado Perón. Es decir, Argentina no tiene derecho a volar porque tiene que cargar encima una losa que se llama peronismo.
y aquí quieren enterrarnos bajo una losa del asqueroso socialista. Una cosa que ha enfermado a nuestra sociedad, que ha envilecido nuestra sociedad, donde tenemos a un colectivo totalmente vacío, inerte en gran parte de nuestro país. Tenemos a una cantidad de venezolanos dedicados hoy en día de manera frontal y formal a la delincuencia, al narcotráfico, y que se sienten orgullosos de ser delincuentes y narcotraficantes. Tenemos una sociedad que se siente orgullosa de ser ordinaria, chabacana, de haberse embrutecido y de disfrutar siendo cada vez más salvajes en la calle, y se llegan a sentir orgullosos de eso. Y eso le tenemos que poner fin, y para eso tenemos que ponerle fin a todo lo que dejó ese legado maldito. El daño que está haciendo la oposición al reivindicar cada una de las frases, formas, hechos, gobiernos, decisiones que haya estado involucrado durante el gobierno de Chávez, desde el principio que empezaron con el jueguito aquel de Maduro no es Chávez, es terrible, porque lo que le van haciendo al país es sembrarle esa sombra para que no pueda volver a levantar, para que no pueda crecer, para que no pueda volar, para que no pueda desarrollarse, para que no pueda tener más alternativa que ese asqueroso socialismo. Y ese es uno de los mayores daños que le hace la oposición al país. Y lo hacen de manera consciente. Y da mucho dolor tener que decir esto, porque cuando vamos a despertar como nación y entender que todo lo que huele a socialismo es marxismo, es progresismo y nos lleva al comunismo, nos lleva a la destrucción como sociedad. Nosotros tenemos que pensar en libertad, tenemos que pensar en desarrollo, tenemos que pensar en futuro. Y para lograr libertad, desarrollo y futuro tenemos que ser muy serios, muy claros, muy conscientes, muy constantes. Tenemos que estar muy conscientes de que estamos siendo hoy en día ratas de un laboratorio donde juegan dos genios malévolos, gobierno y oposición, ellos vigilados por un genio malévolo mayor que es el castrismo. Nosotros tenemos un gobierno castrista y una oposición castrista, una oposición cimentada bajo los conceptos marxistas, socialistas, progresistas, la cual se rindió junto con lo que hoy es gobierno a los pies de Fidel Castro en 1989 en plena aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Le rindieron culto a un hombre que llevaba 30 años sodomizando a su pueblo, que llevaba ya más de 2 invasiones militares contra nuestra tierra. A eso se le rindió culto los grandes doctores de la sociedad venezolana de aquel entonces. 911 firmas se postraron ante semejante criminal. 30 años ya llevaba sodomizando al pueblo cubano. Hoy nosotros tenemos que estar muy conscientes de qué influencia han dejado ellos en nuestra sociedad y también adosársela a ese legado que la oposición quiere imponer sobre el país. No hay absolutamente nada positivo en todo lo que dejó el chavismo. Y las cargas negativas son suficientes como para empezar a preocuparnos en serio sobre el daño social que tenemos que superar. Tenemos que hablarle muy claro al país, no podemos seguirles mintiendo, no podemos seguirles diciendo tonterías y las barrabasadas que intentan imponer este liderazgo de la oposición. Nosotros tenemos que entender que lo que nos viene mañana es mucho más delicado que la crisis económica que nos ha generado este régimen. Que lo que nos viene mañana es una sociedad que ha sido meticulosamente desmontada para tener esto en lo cual estamos viviendo. Y cuando digo esto, quiero que se entienda, porque hace rato no somos ni pueblo ni sociedad. Hace rato somos habitantes pisatarios de lo que fue alguna vez Venezuela. Tenemos que recuperarla. Para recuperarla tenemos que ser muy serios y muy claros frente a la realidad que estamos viviendo. El hecho del nuevo escándalo de narcotráfico, quiero que se entienda que es uno más, que han habido muchos peores, muchísimos, de mayor contundencia.
El hecho de que los sobrinos del presidente lo hayan agarrado no es el primer país al que le sucede. Sí, somos un país signado, rayado, totalmente involucrado en la desgracia, y sí tenemos que hacer mucho eco de esa noticia, y sí tenemos que enfocar mucho nuestras miras, nuestras armas en esa noticia, pero no solo en esa noticia, es recordarle al país que esto no es nuevo, que el nombre de Venezuela lo han usado como coleto, que la bandera de Venezuela bajo el refugio del pasaporte diplomático ha servido para la generación de este desastre, ha servido para que contaminemos el planeta con el nombre de nuestro país. Nuestro país, precursor de la libertad americana, se volvió en una ruta de narcotráfico gracias a esta gente, a una ruta establecida, a una ruta gigantesca, y convirtieron el nombre de Venezuela y la bandera de Venezuela en la línea aérea del narcotráfico. Quiero que sientan eso. A eso llevaron nuestra bandera. A eso llevaron el nombre de nuestro país. Ese es el legado de Hugo Chávez. Eso es lo que quieren seguir vistiendo de democracia, y bajo esa sombra es que viva Venezuela durante sus próximos periodos. Basta ya. El venezolano tiene que reaccionar, el venezolano tiene que despertar ante esa realidad. Tiene que reencontrarse y renacer. Renacer frente a una realidad política que es dura, que es amarga, pero la cual nos brinda las oportunidades de hacer todo y más. Si antes uno decía que en Venezuela estaba todo por hacer, ahora es muchísimo más lo que tenemos que hacer, y esta vez nos puede quedar realmente hermosa. Y tenemos que sembrarla con bases sólidas, tenemos que sembrarlas con bases donde el edificio que crezca es un edificio que no se pueda mover, que no puedan venir nuevos oportunistas a aprovecharse de su encanto, aprovecharse de la inocencia de la gente para poder desmontarlo y llevar a nuestra sociedad de nuevo al retroceso. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad que estamos viendo cómo las caretas caen, para aprovechar de salir de todo gobierno y lo que mantiene al gobierno allí. Todo ese régimen tiene que quedar atrás para dar espacio a una Venezuela futura que crezca, que traiga oportunidades, que piense en su principal motor, que es la libertad del individuo, esa libertad creadora que nos permitirá de verdad, como colectivo, llevar de nuevo el nombre de Venezuela hacia adelante, hacia el lugar donde debe estar. Somos un país que lo tiene todo y más. Asumamos esa realidad, sentémonos sobre esa realidad, llevémosla en alto, y vamos a poder conquistar la libertad y tener futuro. Mientras no entendamos que estamos bajo un régimen, que gobierno y oposición nos mantienen cada vez más en este ciclo de destrucción, no vamos a poder enfrentar las luces que nos están pintando, que ese es el camino que debemos seguir para el despertar. Despertar es algo que ya el pueblo venezolano lo vivió. El 11 de abril fue un despertar de esa sociedad. Esa sociedad decidió decir basta ya y avanzó. La abstención del 2005 fue otro despertar de esa sociedad. Esa sociedad dijo, no juego más a la trampa, no participo más en estafas, y obligó a la estructura política a acompañarla. Luego fue traicionada porque esa misma estructura política al día siguiente les llegaba, trataba del señor diputado no sé quién y les llevaba propuestas de leyes a los payasos que habían sido electos con menos del 15% del electorado de ese momento. Esa abstención se hizo para deslegitimar el proceso electoral, para mostrar la verdadera fuerza electoral del chavismo. Fue traicionada ese esfuerzo ciudadano nuevamente. El asunto es, si estamos viendo que las caretas caen, si estamos viendo que el régimen es uno solo, gobierno y oposición, terminemos de despertar como país y avancemos. No dejemos perder nuestra oportunidad, no dejemos que el país se nos siga yendo hacia donde se nos está yendo, hacia este barranco continuo. Hagamos que el país reaccione. El primer paso para hacer que el país reaccione es encontrarnos con los que ya están despiertos, con los que no se durmieron. Encontrarnos bajo la bandera de la libertad y encontrarnos con un liderazgo serio. Encontrarnos bajo un solo mensaje.
encontrarnos con el mensaje de la libertad. No te puede venir a decir alguien, no, ya yo desperté, pero hay que votar. No, señor, usted no despertó, usted es más pendejo de lo que usted cree. Nosotros tenemos que enfrentar el hecho de que el proceso político con el cual vivimos tiene todos los instrumentos democráticos de la nación tomados. No existe institucionalidad, no existe Estado de Derecho en Venezuela. Quien le responda a usted con alguna contraria frente a esa realidad es una persona que está absolutamente fuera de la realidad. Lo que nosotros estamos viviendo es terrible. Y la base de lo que estamos viviendo fue ese desmantelamiento de la nación. No hay institucionalidad que le ponga freno. No existe. Aquí se le dio un cheque en blanco a Chávez cuando se le aprobó la constituyente. Y con ese cheque en blanco, hoy lo que estamos viendo es cómo esa aplanadora acabó con todo lo que podía haber. Después vino dentro de ese mismo proceso, recuerdo muy claro el primer congreso donde la oposición tenía votos suficientes para poder ir en contra de las leyes orgánicas. Esta misma oposición que quiere volver a tomar espacios dentro de la Asamblea Nacional, dejó pasar la ley orgánica del TSJ, la cual hace que hoy no importe lo que se haga como Asamblea Nacional, porque ahí estará el TSJ para poder seguir siendo parte del Ejecutivo, porque aquí no hay equilibrio de poderes. Esa es la realidad institucional del país. No hay equilibrio de poderes, no hay democracia. Dejemos de jugar a la democracia y enfrentemos nuestra realidad como país. Dispuesto a las preguntas. Cambio. Noel, bienvenido. Gracias por estar aquí. Uno de mis comentarios, más que pregunta, es que yo me quedo en realidad abismada que aun cuando esto está pasando, bueno, dos cosas. Uno, que por ahí veo todavía gente diciendo, a estos narcos vamos entonces a sacarlos todos el 6D, que me quedo crazy porque digo, Dios mío, o sea, aún con estas pruebas de que son unos narcos traficantes, asesinos, esta gente jura que van a salir con votos. Y lo otro es, me sorprende el silencio de la muda. Yo sé que por ahí ellos enviaron y que mandaron a la asamblea a investigar, imagínate, una estupidez así, pero me quedo loca que ni siquiera a estas alturas estén como por lo menos haciéndose, que se pronuncien, no sé, como por lo menos para que uno crea. Pero ya el descaro es algo que es increíble para mí. Adelante, mi gente, con las preguntas. Sí, buenas noches, señor Leal, un placer conversar con usted. Dos preguntitas. La primera, es claro, público y notorio que hoy en día nuestro gobierno es un régimen de narcotraficantes. ¿Qué acciones, reacciones y consecuencias puede tener el Estado venezolano con referencia a lo que es la opinión internacional, las reacciones internacionales, ¿no? A ver qué opina usted sobre ese tema. Y la segunda pregunta tiene que ver con la Fuerza Armada Nacional. Como le dije anteriormente, es público, claro y notorio que estamos viviendo con un régimen de narcotraficantes. ¿Qué postura debe asumir y en qué medida está comprometida hoy en día nuestra Fuerza Armada en cuanto al tema del narcotráfico y el régimen que nos representa y que nos representa? Cambio. Ok, para responder esta pregunta, la primera parte de la pregunta, consecuencias si el régimen no fuese lo que es, un régimen socialista de izquierda y afiliado a todos los regímenes de izquierda y estos organismos internacionales de la talla de la OEA o la Organización de las Naciones Unidas, las consecuencias serían graves para el Estado. Pero estamos hablando de que vivimos hoy un proceso donde Venezuela, la misma Venezuela que reprimió salvajemente hace menos de un año, la misma Venezuela que tiene cualquier cantidad de presos políticos, la misma Venezuela que es la número uno en importación de bombas lacrimógenas y aparatos para la represión de la sociedad,
esa misma Venezuela que interviene, publica grabaciones, esa misma Venezuela que viola cada uno de los derechos humanos habidos y por haber, fue nuevamente premiada con un asiento en la presidencia, en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Así que sanciones a nivel internacional no esperen muchas. Sanciones directas, eso es otra cosa. Todo cargamento de narcotráfico que se mueve por América hacia las costas norteamericanas, por supuesto, va dirigido a los Estados Unidos. La declaración de la Casa Blanca lo que hace es confirmar una cosa que es de perogrullo. Por supuesto, la droga iba hacia los Estados Unidos, por lo tanto es un crimen federal contra los Estados Unidos. Pero no es un crimen del Estado venezolano, es un crimen de los criminales en cuestión. Ahí nosotros veremos, de acuerdo al deseo y al escándalo, se logra activar, de alguna manera, volver a traer al tapete el decreto claro que nos cataloga a nosotros como amenaza. Para poder haber llegado esa droga como llegó, que no es algo nuevo, vuelvo a repetirlo, un mecanismo más, es eso lo que han hecho con nuestra bandera. Para haber llegado eso como llegó, fue utilizando los pasaportes diplomáticos. Ahí tendremos que ver qué posición tomará mañana la Secretaría de Estado con respecto a nosotros como nación, como Estado, a lo que se ha podido haber facilitado dentro del área del narcotráfico con eso. Pero también nuestra identidad, lo que se dice usted venezolano, ha sido utilizado para traficar con gente, hacer a hombres presuntamente vinculados con movimientos terroristas del Medio Oriente que entren a países cercanos a los Estados Unidos con nuestro pasaporte, con el escudo de Venezuela. Ok, la segunda pregunta, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es lo mismo que la sociedad, un núcleo más pequeño, pero es lo mismo. Tiene sectores podridos, grandes, amplios, sobre todo en la dirigencia. Tiene un proceso de destrucción interna muy grande. Se le mató la autonomía de comando, se le acabó la estructura piramidal, la importante disciplina que tiene que existir fue socavada, como en la misma sociedad. Tú puedes ver hoy un oficial del ejército o un guardia nacional tomando cerveza en una esquina, como puedes ver hoy a cualquier persona haciendo sus necesidades fisiológicas en el metro. Eso es lo que ha pasado en nuestra sociedad. Fue pervertida, igual como fue pervertida la Fuerza Armada. Se le quebraron sopotoscientos núcleos. Pero igual en nuestra sociedad hay gente como nosotros y hay muchísimos otros venezolanos que están claros que eso no es correcto. Lo mismo sucede dentro de la Fuerza Armada, que están claros que esto hay que pararlo. Lo mismo sucede en los hombres de uniforme. Lo que tenemos es que hacer que tanto ellos como nosotros nos reunamos bajo un solo mensaje, el mensaje de la libertad, el mensaje de que esto no puede continuar, de que el nombre de Venezuela no puede seguir siendo usado como un coleto, de que Venezuela vale mucho. Y ahí está la clave del despertar. Hombres en uniforme y hombres sin uniforme, venezolanos. Solo los venezolanos nos darán la alternativa de desarrollo, futuro y libertad. Cambio. Señor Noel, buenas noches. Siendo esto un régimen dictatorial, narcotraficante, violador de derechos humanos, ¿acaso la Fuerza Armada no tiene la obligación y el deber de acabar con esto? Cambio. Tiene la obligación, el deber y juraron hacerlo. Ahora yo los quiero llevar a ustedes a un escenario. Usted es un coronel de la Fuerza Armada, un hombre que ya está a punto de recibir su grado de general. Usted todavía tiene considerable influencia y poder de fuego, acción de comando. Y usted llega ese hombre a la puerta de su comando y en su comando ve lo que vemos nosotros como sociedad hoy, una sociedad podrida. ¿Dónde me apoyo? ¿Con qué manos cuento?
cómo inserto esta sociedad de nuevo a pensar en lo que tenemos que pensar en país. ¿Cómo lo hago que no esté pensando ni en el nuevo chistecito que hizo el flaquito, en aquel caso en el nuevo chistecito que hizo el cabo o el sargento, o en la oportunidad de robo, o en la oportunidad de conseguir un cupo de Sencoex, o cualquiera de las cosas que han venido pervirtiendo la sociedad? Entonces, sí, la Fuerza Armada está en su deber, juraron hacerlo. Igual como cada venezolano tenemos nuestro deber y obligación de reconstruir, recomponer el hilo constitucional de Venezuela. Así que uniforme y sin uniforme tenemos la misma obligación, con o sin juramento. Nacimos en esta tierra o elegimos vivir en esta tierra, es nuestro deber. Cambio. Muy buenas noches, señor Noel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora, ¿qué podemos esperar después de esto? Después de toda esta olla destapada, ¿qué le espera al venezolano? Yo sé que tenemos que luchar, yo sé que tenemos que echar para adelante, pero ¿qué nos espera? ¿Qué podemos esperar como pueblo también? Lo que nos espera es más de lo mismo. Lo que nos espera es un nuevo escándalo que tape este. Lo que nos espera es más inyección de dinero a la campaña electoral para que la gente sienta que vive la fiesta democrática. Eso es lo que nos espera en principio. ¿Qué debemos hacer? Ya lo dije. Encontrarnos frente a la palabra libertad, buscar los portaestandartes que de verdad tengan referentes de desarrollo y de futuro. Difundir el mensaje correcto, acallar la mentira, tumbar caretas. Mientras la gente le estemos dando el espacio de la excusa, la careta donde refugiarme, mientras la gente crea que es más bonito el discurso vacío, no vamos a tener salvación. Si nosotros, los que despertamos, los que no se durmieron, entramos de manera clara hacia un solo rumbo, si no distraemos más, si no dejamos de comportarnos como veletas y nos comportamos como lo que debemos ser, lo que vamos a tener es que somos una masa, una vanguardia con la fuerza suficiente para impulsar el cambio necesario y la consecución de la libertad. Pero si no hacemos nada, si seguimos en la inacción, lo que vamos a seguir es viviendo más de lo mismo, es decir, menos Venezuela, cada vez menos país. Cambio. Buenas noches, amigo Noel, un placer volver a hablar contigo. Bueno, en parte tenía una pregunta que ya me contestaste, pero quisiera también saber cómo, entendiendo que la sociedad está podrida, porque que los gobernantes de este país lo que han inculcado que eso es en la sociedad, ¿de qué manera nosotros como sociedad que estamos despiertos, y así tú nos llamas, y de verdad hay muchísima gente que está clarita de lo que está sucediendo en el país, habrá algún empresario, algún político, alguna persona notable que esté dispuesto a enfrentar el partidismo que tanto daño hace? Porque un presidente puede tener muchas ganas de cambiar, pero unas directrices de un partido no se lo permiten, ¿no? Entonces, digamos que habrá esa posibilidad, y en cuántos años podríamos tener nosotros gente notable que quiera enfrentar a estos monstruos que lo que hacen es, por supuesto, pagarse y darse el vuelto. Y saludos al doctor Juan Carlos. Mira, en toda sociedad, y la nuestra no es la excepción, hay ciudadanos que están dispuestos a hacer su aporte, a hacer su trabajo. Ciudadanos que han hecho el sacrificio real o simplemente están dispuestos a hacer el sacrificio, ya consolidados, gente proba, gente capaz, gente con recursos, gente preparada, gente preparada por el país, que está dispuesta a dar el paso adelante. Como en las sociedades latinoamericanas, eso es un asunto bastante más difícil hacerlo, porque siempre va avalado de una estructura politiquera, la cual siempre es asquerosa, es sucia, tiene un negociado bajo, tiene cosas que hacen que no sea algo cómodo, ¿cómo no sería la palabra? Algo
algo, algo no sucio, vincularse en política. La política tiene un peso grande en nuestro país porque no se escribe con P mayúscula. La política en nuestro país tiene años escribiéndose de manera muy baja, con letras feas, con errores, suciedad. Y eso ha ido degradando la estructura del país. Y no tiene que ver con los viejos políticos, lo vemos en las nuevas generaciones políticas, vienen con esa misma carga, con ese mismo lastre, y vienen implementando la misma cochinada política, el mismo negociado bajo, sucio. Entonces, el despertar para encontrar una sociedad que esté dispuesta a eso se basa en la sociedad que impulse y exija lo correcto. Para eso el primer paso está en esa parte de tumbar caretas. Cuando la gente empieza a ver esos árboles que están que no podemos ver por el bosque, cuando encontramos esos árboles de verdad que son los que cimientan una nación, son los que le dan oportunidad y vida al desarrollo de un país, nos damos cuenta que siempre han estado allí, que son venezolanos que de una u otra manera han hecho su aporte y que la política los alejó del país, los alejó del ejercicio político del país. Esa es la gran oportunidad que nosotros tenemos hoy como nación. Cuando estamos tumbando caretas, cuando encontramos esa identificación en el negociado político, en el accionar político y una comunión total en lo ideológico, sabemos que por allí no es. Y a medida de que el país va desechando eso, el país no cae en un vacío. El país tiene venezolanos. El país está cargado de gente con capacidad de desarrollo y trabajo. Hay unos dando al frente, como el caso de Juan Carlos Sosa Purba, y tantos otros. Son muchos venezolanos que quieren dar su aporte a Venezuela, que quieren reconstruir a Venezuela. Entonces, sí, la respuesta sigue estando en el mismo lugar, en los venezolanos. ¿Hay con qué? Como hay país para reconstruirlo mañana. Hay fuerza, hay músculo, hay capacidad, hay inteligencia, hay creatividad. Tenemos todo para ser motor de desarrollo. Cambio. Bueno, ya que no se anima nadie. Buenas noches de nuevo, doctor Leal. Mire, yo quisiera formularle una pregunta, que más bien que una pregunta es un análisis. Lo llevo formulando a todas aquellas personas notables de la vida social y política venezolana. ¿Cuáles son los posibles escenarios de aquí al 6, el 7, y cuáles son cuál es el análisis de esos escenarios dependiendo de los resultados que el régimen quiera imponer? Me explico. Por un lado, que consumen el fraude, se atribuyan la victoria en mayor o menor medida, y la otra es que cedan y den una mayoría simple a esta mal llamada oposición. ¿Y qué puede ocurrir no solo de aquí al 6, sino el 6, lo más importante, el 7, y cuáles van a ser las posibles argucias que utilice ya no el régimen, sino la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática, de cara a legitimar y a atornillar a esta cuerda de narcos en la presidencia de la República. Adelante. Veo muchos cambios de aquí al 6, más allá del deterioro del país y la fiesta democrática que le van a imponer al país. Cada vez va a ser más salvaje el carnaval electoral. Los corre-corres por los nuevos escándalos de narcotráfico van a destaparse muchas más joyas más, porque eso también es parte del circo electoral. Llegamos al 6, el 6 va a haber participación, todavía hay mucha gente que cree en la mentira. Esas cifras se maquillarán para que
el gobierno pueda decir que hubo un 64% de participación, entre 64 y 66% de participación, entonces saldrán los pendejos a decir se perdió por la abstención, como siempre dirán la misma pendejada, sin entender que la participación no es esa, sin entender que cualquier número que salga del CNE tiene la misma validez que el valor de la moneda, es decir, ninguno, sin entender que esos resultados serán manipulados por el gobierno a la conveniencia frente a los dos escenarios que maneja el gobierno. Uno, darle a la oposición una mayoría simple, lo cual sería terrible para el país, porque el país creería que tiene un tipo de esperanza democrática, mientras cualquier acción de esos diputados no va a poder satisfacer las esperanzas que le han pintado al país para este proceso electoral, donde le han dicho que después del 6D mira Disney y se queda pendejo. Lo que uno escucha en la radio es realmente vergonzoso cada vez que escucha una propaganda de alguno de los miembros de la oposición o de alguno de los degeneradores de opinión que viven embaucando a la sociedad. Entonces, vamos al 7. Salga sapo o salga rana, pierda la oposición gracias al fraude o gane la oposición con los acuerdos de números de diputados que el gobierno establezca gracias a la componenda. El 7. El 7 lo que va a hacer es el mismo efecto de todas las elecciones. Usted va a ver un país enmudecido, deprimido, las calles solas, nadie celebra ningún triunfo electoral porque no lo hay. El chavismo tampoco va a tener un triunfo electoral como nunca lo ha habido. Es el mismo efecto después de cualquier elección, después de que el fraude es evidente, lo que se siente en la calle es miedo. Y viene de ese miedo, genera un proceso de depresión y genera un proceso de estímulo del éxodo de los venezolanos. Ese es el logro. Fidel le decía a Chávez, mira, vale, yo tengo mi oposición en Miami, el problema es que tú la tienes en Venezuela. Y eso fue clave para generar una serie de mecanismos para estimular la diáspora del venezolano, generar este inmenso éxodo que hemos tenido y lo que vivimos hoy, pues. Exportamos petróleo, exportamos cerebros, cada vez más, exportamos ahora hasta mano de obra especializada, exportamos venezolanos, pues, exportamos gente que trabaja, que tiene con qué, y gente que vamos a necesitar mañana en la reconstrucción. Y la exportamos gracias a los mecanismos que utilizó el gobierno para lograrlos. Entre ellos, uno de los principales fue la inseguridad. La inseguridad es política de Estado para salir de la gente incómoda y para impulsar la deserción del venezolano de Venezuela. Que se vaya porque aquí se hace imposible vivir. Igual que los procesos de escasez. Cada vez que usted siente vergüenza porque tiene que llamar a su mamá o a su esposa para que pueda sumarse una cola para poder conseguir algún alimento, eso lo que va trayendo es que el venezolano que tiene alguna posibilidad tome la decisión y se vaya. Lo que vamos a vivir después del 7 es eso, cuando vea que la promesa electoral fue eso, una promesa más vacía, que no trae ningún tipo de dividendo político real para el cambio del país, lo que vamos a tener es una sociedad que se va a sentir disminuida. Nuestra obligación está en uno, ser lo suficientemente cruel como para decir te lo dije, y dos, a ver si me paras esta vez y vamos a conquistar el futuro, vamos a conquistar a nuestro país, vamos a recuperarnos y caminamos hacia el renacimiento. Vamos a enfocarnos en la libertad, vamos a enfocarnos en el desarrollo y no te dejes embaucar con el nuevo proceso próximo electoral de alcaldes, gobernaciones, revocatorios y hasta el 2019 y ahí al 2000 siempre. La respuesta está muy sencilla. Lo que vamos a vivir nosotros después del 7 lo estamos nosotros, porque la agenda que pone el régimen, lo que pone la oposición y el gobierno es una agenda para minimizar al venezolano. Nosotros tenemos que imponer una agenda de desarrollo y libertad. De libertad para el desarrollo. Cambio. Buenas noches, Noel, un saludo, qué orgullo tenerte por aquí, por el canal, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, de verdad me siento súper
contenta de tenerte acá con todos nosotros en Venezuela hasta los tuétanos. Yo quería hacerte una pregunta que a lo mejor no es una pregunta así tan importante, pero bueno, es una pregunta que tengo yo en mi cabecita, ¿no? De tantas cosas que hemos perdido en el país, de autonomía, el respeto a los valores de nuestra sociedad, las Fuerzas Armadas, tantas cosas más, ¿cuál crees que deberíamos rescatar primero de una forma urgente? Cambio. Mira, tenemos que rescatar el espíritu del venezolano que responde, no del venezolano que le quieren imponer una forma que no le pertenece, de ese venezolano que no aguanta esta burla, de ese fracaso, de este venezolano que entiende que se camina hacia adelante, no que se camina en círculos, de ese venezolano que es venezolano. Lo que tenemos que rescatar, el principal valor, es una esencia que nos impulse a convertirnos en lo que somos de verdad, no en lo que nos quieren convertir, ni en lo que lamentablemente muchas veces muchos de nosotros queremos caer. Nosotros queremos caer y decir que el venezolano es lo que nos están convirtiendo, ¿no? El venezolano es algo que brilla en el mundo. Muchos de ustedes, muchos de los que nos escuchan en estas salas están en el exterior y ven cómo otros venezolanos crecen, generan desarrollo a las sociedades donde llegan, referentes de trabajo, son referentes de puntualidad, son referentes de creatividad, son referentes de lo correcto. Y eso vale. Por supuesto que como toda sociedad hay gente que no sirve, pero el venezolano tiene el premio de tener muchos más de los que sirven y de poder impulsar a toda esa sociedad hacia adelante. Lo hicimos, lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Entonces, el principal valor que tenemos que recuperar nosotros es el deseo de ser venezolanos, es el deseo de amar a nuestra tierra, es el deseo de reconstruir a Venezuela, es el deseo de vivir como sociedad, no vivir en un gueto, de vivir disfrutando nuestra tierra. Ese es el principal valor que nosotros tenemos que recuperar, nuestro valor como venezolanos. Eso es todo. Esa es la clave para conseguir la libertad y el renacimiento de Venezuela. Cambio. Bueno, yo a mí me gustaría, señor Noel Leal, perdón, doctor, porque quien visita su Twitter se encuentra con el eslogan y yo encuentro que es muy apropiado. Quiero salir del régimen, pero la oposición no me deja. Yo me gustaría que se tomara usted su tiempo, porque aquí hay escuchas de todas las corrientes de pensamiento. Y entonces, pues bueno, los moderadores de Venezuela hasta los tuétanos hemos dado una labor divulgativa de por qué la Mesa de la Unidad es parte del problema, ya que forma parte del régimen. Y en definitiva, hemos estado abogando por no legitimar al régimen, acudiendo a este llamado, a esta trampa de los hermanos Castro de las elecciones. Entonces, no sé, me gustaría usted como persona pues formada al respecto, que se dirigiera a todos esos usuarios, ¿verdad?, que todavía, sabiendo que se va a producir el fraude, tienen la esperanza de que el día 7 pues van a defender el voto o que van a hacer valer su ciudadanía. ¿Y qué opina usted también de esta iniciativa que ha ganado muchos adeptos, ¿verdad?, de la opción de salva tu voto? Adelante. Bueno, respondiendo a la pregunta. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Es una frase que vengo repitiendo desde el año 2002. Con esa frase intentaba resumir lo que para mí era evidente en el 2002, el colaboracionismo de la oposición y por qué. En 1998, antes de la llegada de Chávez al gobierno, cuando era evidente la cochinada que existía, cuando Acción Democrática puso de candidato a Alfaro y Copey puso de candidato a Irene, se veía que le estaban tendiendo la alfombra a la llegada de Hugo Chávez.
a la llegada de este proceso socialista, que había sido evidente, que lo había dejado muy claro, es que se quiso engañar, pero para cualquiera era evidente lo que venía si Chávez llegaba al poder. Entonces, antes de que Chávez llegara al poder en el 98, yo escribí un artículo y ahí saco una estrofa. Esa estrofa dice: lamentablemente Venezuela entrará en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Ahí yo estaba describiendo una vez lo que nos venía frente a lo que eran las declaraciones de Chávez, lo que era el acompañamiento de Chávez, o Luis Michelena. Por favor, era evidente hacia dónde nos veníamos. La declaración de Chávez en La Habana en 1996 desnudaba la realidad que nos tocaba si Chávez llegaba al poder. Entonces, en el 2002 empecé con esto de quiero salir de Chávez y la oposición no me deja, para explicar lo que era el colaboracionismo y cómo nos iba a tocar y cómo yo eso iba a ir logrando atornillar al régimen como una oposición y gobierno a lo que estamos viviendo hoy. Pero yo lo empecé a decir en el 2002, igualito que lo pude haber dicho en el 98, porque lo que los une es lo que la gente menos quiere entender. Lo que los une principalmente es su comunión ideológica. Todos y cada uno son socialistas, unos de izquierda carnívora, otros de izquierda vegetariana, los carnívoros en el gobierno, los vegetarianos en la oposición, llevándole el alimento a los carnívoros. El alimento somos nosotros, el alimento es Venezuela. Entonces, por eso es que yo quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, cuando podemos hablar hoy tranquilamente de que el chavismo vive tanto en el chavismo titular como en la oposición, la cual se rinde ante su legado y pretende sepultarnos a nosotros bajo esa calamidad. Con respecto a Salva tu Voto, me parece una iniciativa importante, la conversé mucho antes de su nacimiento con el doctor Ludwig Moreno. Es una iniciativa interesante porque la gente tiene que aprender lo que es el valor de su voto y tiene que aprender a ser responsable de él. Esa irresponsabilidad la hizo votar por Chávez, esa irresponsabilidad lo hizo creer en Arias Cárdenas, esa irresponsabilidad la hizo votar por una cosa como Rosales. La gente tiene que ser consciente del valor de su voto. Quizá eso sea lo más importante de esa iniciativa de Salva tu Voto, al llevarle a la gente a pensar qué es lo que significa salvar el voto, qué es lo que hace un cuerpo colegiado cuando se salva un voto. Es algo que la gente debería entender para que la gente sepa el daño, la responsabilidad, el arma que es el voto cuando existe la democracia. Y el valor del voto cuando usted va a hacienda, el valor del voto y lo que es la tiranía y lo que es una dictadura. Cada vez que ustedes le dicen el cuento de la concertación chilena, que fue contra Pinochet y sacó a Pinochet del voto, pregúntele al imbécil que le esté diciendo eso, si Pinochet era comunista, si la sociedad de los países alrededor eran de izquierda, junto con Pinochet, si Pinochet tenía Smartmatic, si Pinochet había alterado el padrón electoral en más de 5 millones de habitantes. Si le responde que eso es así, aléjese más todavía porque esa persona no solo es idiota, esa persona tiene problemas raros, graves. Entonces, enfrentemos la realidad, un proceso comunista que maneja la legitimidad de ser dueño de un país, de una potencia petrolera, que maneja la legitimidad de ser dueño de una bandera para hacer lo que hace, traficar, lavar, no suelta el poder, no suelta de manera democrática alguna porque ya acabó con la institucionalidad democrática. Un gobierno comunista destruye y forma un proceso revolucionario. Las revoluciones llegan al poder por la fuerza. Aquí se hace la gracia de hacer una revolución por vía del pueblo, como la intentó en su momento Allende, y Chile salió de su proceso revolucionario, como la historia lo enseñó. Su fuerza armada
el hombre que venía de ser edecán de Fidel Castro, el hombre que se paseó con Fidel Castro durante 47 días, para arriba y para abajo cuando Fidel Castro se mudó a Santiago de Chile, fue el hombre que puso fin al proceso que Fidel Castro había instaurado en Chile, y tenemos el Chile de hoy. Entonces, seamos sinceros con respecto a las realidades y hablemosles de claro al país sobre qué es que es la política, qué es que es la historia, qué es socialismo, qué es libertad, qué es comunismo, qué es progresismo. Y vamos a encontrar que todo aquello lleva a la esclavitud, al deterioro, a la degradación social, y la libertad individual lleva al trabajo, al compromiso y a construcción de un país. Entonces, tengamos eso como claro. Nuestra primera, entre tantas labores que tenemos que tener desde el tumbar caretas, es empezarle a hablar a la gente con seriedad con respecto a cada uno de los ejemplos que les ponen. En estos días volvieron a traer el ejemplo del sandinismo, más vergonzoso todavía, la mentira de la caída del sandinismo, porque no hubo tal caída. Tenemos a Daniel Ortega otra vez en el gobierno, lavada su cara después de haber matado tanto, después de haber llevado a Nicaragua a la destrucción económica que vivió durante tanto tiempo, después de haber dividido familias, después de haber acabado con un país. Hoy es presidente y vuelve a acabar con el país. Y esta vez de manera legítima, democrática, como fue planificado desde el primer momento en que entró en el juego electoral aquel que trajo a Violeta de Chamorro y la parafernalia de Arnoldo Alemán después. Entonces, tenemos que ser muy serios en política en el país. Tenemos que hablarles al país con seriedad y pierdan miedo a llamar las cosas con su nombre. Díganlas, enfrenten a la gente a la realidad y que no coma cuentos. Esa es la única manera con que vamos a ir recuperando el país. No se dejen contaminar ustedes con la mentira. Esfuércense a creer en lo que es correcto. Nada de lo que existe hoy es correcto, porque no hay institucionalidad, no hay democracia, no hay país. Entonces, mientras usted le hablen de institución, de Tribunal Supremo, de CNE, de Asamblea Nacional, el que le está hablando en esos términos le está mintiendo, porque no hay equilibrio de poderes, no hay democracia. Ese es el principal punto que nosotros tenemos que entender en la política. Y antes de referirnos a algún proceso internacional, estemos muy claros de qué es lo que está pasando. No hay proceso comunista que salga por vía electoral. Esto es un proceso comunista y la oposición es colaboracionista. Quiero darle las gracias de nuevo a la gente de Venezuela hasta los tétanos, a cada uno de los moderadores. Gracias por la oportunidad. Gracias por el compromiso con Venezuela. Gracias por mantener la lucha y levantar la bandera de la libertad, la bandera del sentido común, la bandera del renacimiento. Estoy a su orden para una próxima oportunidad, y de nuevo, si mi Twitter es @NoelLeal, está el Twitter del Movimiento Fénix, está el Twitter del doctor Juan Carlos Sosa Purba. Estamos a la orden. Queremos que Venezuela renazca como un fénix. Lo que queremos es vivir en nuestro país, en un país en desarrollo.